Tercera llamada, comenzamos. Quédate, aquí empieza Un Gallo para Asclepio, el podcast de filosofía para paladares diversos, filosofía prolija y al alcance. El cuerpo permite el aparecer del mundo y se constituye como en el mundo. Un cuerpo en potencia consciente de su existir en el sentir. En otras palabras, fenómeno de sensaciones que permiten sentirse sentir y abrir el mundo como posibilidad de entrar en él. Hoy, Un Gallo para Asclepio, en compañía de Mariana Llamas. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Un Gallo para Asclepio. Hoy tenemos una invitada muy especial. Será un encuentro entre generaciones. Nosotros, una generación mucho más, pues ya quizá un poco rancia, olvidada, que no sabe ni qué. Ya vamos de salida. Ándale, ya de salida. Y la generación que viene, la generación de artistas, de literatos, de filósofos, representada por nuestra joven invitada del día de hoy. Esto es Un Gallo para Asclepio, hablando de filosofía, cuerpo, literatura y otros cruces y encuentros. Hola, soy Oscar Merino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, a la hora que nos estén escuchando. Pues sí, como dice Oscar, hoy va a ser un programa lleno de aires frescos, dada la juventud de nuestra invitada. Yo soy Adriana Ardilla Lara, bienvenidos una vez más a Un Gallo para Asclepio. ¿Será que hay algo más que a simple vista no se ve? Pero siento que hay algo en mí que está cambiando. No se ve, pero siento que hay algo en mí que está cambiando. Muy buenas tardes, días, noches, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Un Gallo para Asclepio. Hoy, ya como nos dijo el buen Oscar Merino, además de tenerlo a él como invitado, tenemos una invitada de lujo. Nuestra primer invitada en esta tercera temporada, Mariana Pacheco Llamas. Bienvenida. Gracias. Arturo, hay cosas en el mundo que están cambiando. Y no quería empezar este podcast llamando los viejos rancios, pero ustedes sí, comenzaron. Pero huelen a naftalino. Huelen a humedad. Pero el Axe chocolate que usan los delata. Pero hay cosas entre nosotros que de pronto no están coincidiendo. Como que no saben qué es el chiquito. Híjole, pues podría ser un tema ahí ya para iniciar, pero sí, bueno, como mencionábamos, tenemos aquí a una invitada, pues digo, es joven evidentemente a comparación de nosotros, y que pues también una, pues digamos, recién llegada a la ciudad de Querétaro, ¿no? O sea, ¿Qué incisivo está haciendo con lo de la edad? Déjalo ya. Ya, Bueno, déjenme ir, por favor. Déjenme. bueno, ya dinos qué es la chiquita. Déjenme hago la rúbrica, ya saben, síganos en todas nuestras plataformas, nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook como Un Gallo para Asclepio y o Free Games, que no hemos desactivado. Y suscríbase, comente, comparta. Va a ser un episodio raro, un episodio especial. No está Alan Argüello con nosotros el día de hoy, así que podemos no hablar de Sócrates, ni de Nietzsche, ni de esas pendejadas que Alan siempre trae a la mesa. Nos vamos a liberar del yugo de Nietzsche y de Heidegger. Pero vamos a hacer un episodio complejillo, raro. Ya desde el episodio anterior que hablamos de cuentos habíamos advertido que intentamos en esta tercera temporada ser un poquito más trans, ir más allá de la filosofía y ponernos a platicar con otras cosas que no sea nada más la filosofía. Y pues justamente para empezar con ese punch viene Mariana, que se dedica... ¿A qué te dedicas? Cuéntanos de ti, Mariana. Híjole, todavía no tengo muy claro a qué me dedico y yo creo que eso va a seguir cambiando. Igual quiero darle las gracias por el espacio y todo. Empezamos ofendiéndonos entre todos aquí, pero bueno, lo que yo estoy haciendo actualmente es estudiar literatura y aparte de eso, tratar de hacer cruces interdisciplinares, que yo los he encontrado mucho en pues la poesía, la danza contemporánea y todos los temas que tienen que ver con el cuerpo y las corporalidades y cómo entendemos nuestra existencia o nuestro paso por el mundo a través de que somos un cuerpo, tenemos un cuerpo y devenimos un cuerpo. Y te dedicas también a hacer gestión cultural, ¿no? Has administrado algunos espacios culturales. Sí, también hago gestión cultural. Creo que gran parte de las cosas que me mueven a por qué también busco este tema de cruces interdisciplinares tienen que ver con que no me gusta que la cultura y el conocimiento se queden estancados. Me desespera mucho la idea de generar cosas o conocimientos o aprendizajes o arte
que de pronto va a estar ahí puesto en un documento o en una presentación que va a estar carísima y que nadie va a ir a ver y ese tipo de cosas. Creo que es tirar todo el trabajo a la basura y no al menos no entender desde mi perspectiva de qué se trata el arte y de qué se trata hacer cultura, que tiene que ver con incluir a las personas, ¿no? Al final es una experiencia súper humana que incluye el aporte que tienen otros seres humanos hacia nosotros. Entonces creo que la gestión cultural ha sido para mí súper importante y también ha sido la puerta que me ha abierto un montón de caminos aquí en Querétaro, que tiene que ver con, pues, de qué manera esas cosas que sé y que me mueven y que me inquietan y esas preguntas, ¿no? Porque justo ahorita que decías como enfocarnos hacia otros lados que no sean la filosofía, pues creo que a pesar de que mi quehacer no sea ortodoxamente la filosofía, todo viene de una pregunta, ¿no? Al final todos mis procesos creativos vienen de una pregunta. Un montón de cosas que he hecho en la danza contemporánea tienen que ver con que me pregunto algo. Entonces creo que por ahí va, ¿no? Y todas esas preguntas, esas inquietudes, de pronto necesitan encontrar un espacio, necesitan compartirse con otras personas. Y pues ahí, la gestión cultural ha abierto un montón de puertas súper bonitas. Pues bienvenida a la mesa de un gallo para Asclepio, donde se dice que muere la filosofía. La filosofía se hace en libros y se muere en la mesa de un gallo para Asclepio. No, pues es un poco la chamba que nosotros estamos haciendo, ¿no? Con el proyectito que tenemos del podcast. Justamente nos ha dolido, nos hemos encontrado ahí con la cosa de que pues la filosofía se queda estancada en la academia, ¿no? Que todo mundo ha tenido como sus pininos alrededor de la filosofía, pero no pasa de estar puesta en libros que solo leen los filósofos y en lo que dictan los profesores. Y un poco la génesis de este proyecto pues es sacarla, ¿no? Hacer filosofía para paladares diversos, dice Óscar Merino en la introducción. Filosofía para gente que le gusta la filosofía y filosofía para gente que se dedique a la filosofía. Y pues también como que sin querer lo hicimos de manera trans porque pues tenemos aquí a nuestro componente trans de la mesa que es Óscar Merino. Ustedes lo ve como un personaje recurrente en esta serie, pero Óscar Merino no es un filósofo, es la persona trans que nos acompaña. Soy porque un ingeniero, filósofo, transingeniero. Eres un transingeniero, sí. Bueno, Arturo, venimos a hablar de la invitada, ¿no? En mí, o sea, está bien que yo no vengo seguido, pero nos gustaría hablar con Mira, nos aquí somos gustaría- dos invitados, nos también queremos gustaría escuchar de ti. nos gustaría hablar con María. Yo llegué un día, ¿no? O sea, oye, no, Mariana, pero bueno, ya aterrizando un poco lo que decías de los espacios de gestión cultural, lo que nos platicabas de los espacios que has estado, pues ya chismecito rico, ¿no? ¿Cómo llegaste a Querétaro? Cuéntanos. Pero también dinos de los espacios de gestión cultural. O sea, por lo que tú mencionabas, entonces me imagino que tú no estarías en un museo. O sea, lo que mencionabas de las obras y eso. Entonces es como una pregunta que ahorita que lo mencionaste, pues digo, pues igual ella entonces no quiere estar en un espacio como un museo. Por lo que has platicado, has estado más en espacios que se podrían decir contraculturales, colectivos, ya sabemos todo esto, ¿no? Entonces, no institucionales, ¿no? O sea, no institucionales. Y entonces la pregunta es esa, bueno, chismecito rico, ¿cómo llegaste a Querétaro? ¿Cómo llega alguien de donde tú vienes? Ya nos platicarás aquí a esta ciudad. ¿Cuáles fueron tus búsquedas? ¿Cuál fue la pregunta por la que llegaste aquí ahora que mencionabas de las preguntas? Y pues eso, ¿estarías en un museo sí o no? ¿Y por qué? Ok, hay un montón de preguntas en tu ¿Te pregunta. gusta el arte sí o no? ¿Qué es el arte para ti? Dime, Mira, dime, al menos no me has dame tu preguntado qué es definición. la poesía. Así que Pues todos poesía eres vamos tú. bien. Que ya dejes morir a Y Lorca, vamos por a sacar, favor. y vamos a sacar la clase. Bueno, ya, pero caímos en los temas que no queríamos que. Dale, Ok, dale, aclaro, para temas políticamente y literariamente correctos, tampoco odio a Lorca. Digo, de una vez. Nosotros sí lo iremos. Yo dale, no, dale. pero bueno, pero yo soy más de poesía, no eres tú, Rosario Castellanos. Pero bueno, el punto es que es complejo. Desde retomar el tema del que hablaba Arturo, como de la academia y de estar fuera de la academia, creo que estoy justo en un punto medio. Y tiene que ver también con el proceso en el cómo me he integrado a la vida cultural de Querétaro. Y es que pues, al final llegué a estudiar literatura a un ambiente completamente académico, que es la Facultad de Letras de la UAC, ¿no? Y que al final es cualquier facultad de letras de este país y probablemente del mundo. Son Ok. temas académicos y son estructuras estrictamente académicas y aparte pues venía de un background de solo hacer arte en una ciudad muy pequeña que es Ensenada
y todo funciona dentro de los espacios culturales hegemónicos y las instituciones. Y reconozco que el trabajo que hacen también es muy bueno, ¿no? Ahorita tengo una amiga muy cercana que está trabajando justamente en el Centro Estatal de las Artes y que veo cómo también se permea hacia otras visiones de cultura, pero pues al final siempre había hecho ese arte completamente riguroso. Para empezar, toda mi formación en danza fue ballet, entonces es como el completo rigor sobre el cuerpo, las ideas y las sensaciones. Y después empecé teatro y estuve un buen rato metida en el teatro y en general generar justo gestión y producción de espectáculos en mi ciudad, muy a pequeña escala, pero venía con ese antecedente, ¿no? Y venía en una búsqueda bien rara porque realmente no entendía ni siquiera por qué quería estudiar literatura, porque al final lo que yo quería hacer tenía que ver con un tema de compartir y comunicar, y eso lo quería hacer a través de la docencia. Entonces quería entender cómo las artes podían influir en los sistemas de docencia para hacer cosas diferentes, ¿no? Al final el sistema educativo en el que estamos inmersos no incluye a un montón de personas y a un montón de neurodivergencias que no por el hecho de que no entiendan el mundo de la misma manera en la que yo lo entienda, quiere decir que sean personas que no sean intelectualmente capaces o todo ese tipo de cosas. Y al final creo que tiene que ver mucho con que me gusta mucho reconocer mis privilegios y yo me adopté mucho al sistema educativo y para mí funcionaba muy bien, pero yo veía otras personas que no lo hacían de la misma manera y decía, esas personas no son tontas, bajo ninguna circunstancia esas personas son tontas, solo no están aprendiendo de la manera en la que se supone que todos tenemos que aprender, ¿no? Y de repente dije como, bueno, yo quiero hacer algo diferente a través de las artes. Y aparte me quiero largar del norte del país. Y entonces ya al final, pues esto ya les había prometido el chismecito, ya les había dicho. Está lo que queremos. Ahí les va su chismecito, pues claro que sí. Yo venía todavía en todas estas estructuras ortodoxas y yo dije, me voy a Querétaro porque yo tengo una historia de amor en Querétaro. Y claro que uno llega al mundo real y se da cuenta que pues, hay muchos que no son compatibles en la vida. Y entonces de pronto me encontré así sola en Querétaro y dije como, ok, tengo que hacer algo. Ya me vine a vivir para acá, ya estoy estudiando literatura. Empecé a ver un montón de cosas así súper ortodoxas. Aquí en este podcast ya saben que yo investigaba a Miguel de Unamuno, así desde ahorita nos platicas un poco más de desde mi entrada a la facultad, y yo dije, voy a hacer cosas, pues siempre sobre la línea, ¿no? Siempre creyendo como, ok, hay sistemas, hay una respuesta A, B es igual a C y todo ese tipo de cosas así de que pues, si hago las cosas de una manera determinada voy a obtener respuestas determinadas y todo va a salir bien. Pero claro, ¿no? De pronto se te caiga la estructura que hizo por qué me había venido a vivir acá, hizo que también muchas cosas en mi cabeza se rompieran y que yo dijera, tal vez el mundo no es de la manera en la que yo me lo imaginé. Y primero llegué a vivir a Tequisquiapan. En Tequisquiapan la cosa fue como un stand-by, porque aparte yo venía de un caos emocional y de vida muy duro. Y ahí como que empecé a ver que había otras formas de vivir la vida, ¿no? Llegué a vivir a casa de unas personas que hacen arte con vidrio. Entendí que es gente que ya está grande, que sigue trabajando, que son familias, generaciones tras generaciones de banda que se dedica a las artes y a hacer gestión en sus propios espacios y todo. Y como que poco a poco se fueron abriendo mis ojos, ¿no? Ya cuando me vine de lleno a vivir a Querétaro, entré a trabajar a un café que igual y mucha gente que escucha el podcast conoce, que se llama Tosca, y pues ahí ya inició la real locura de mi vida, porque pues justo, ¿no? Fue como conocer un montón de personas que nunca en mi vida creí que existieran, ¿no? Y ahí conocí a Wordripper, que pues es la plataforma de gestión con la que actualmente estoy trabajando, y que justo fue quien abrió mis ojos para decir, no manches, hay un montón de formas diferentes de hacer las cosas que no tiene que ver necesariamente con seguir los pasos que las instituciones dictan, o no hay una sola forma de hacer arte. Y conforme fui empezando a observar sus procesos, dije, claro, ya no quiero hacer las cosas como yo pensaba que las estaba haciendo. Me quiero salir de estas investigaciones, me quiero salir de estos temas académicos, y desde ahí empezó una búsqueda muy cabrona de cómo dentro de la misma academia puedes hackear a la academia. Cómo, pues, no tiene que ver con que rechaces de lleno el sistema, porque al final todo el tiempo estás inmerso en eso, ¿no? Al final era, o si quiero mandar a la mierda a la academia totalmente, pues me salgo de la carrera en este momento y ya escribir mis poemas en mi casa y la madre, pero no era ese el plan, ¿no? Al final era como, quiero seguir entendiendo cómo funciona, porque
este es el sistema de producción de conocimiento que aparentemente es legítimo. Entonces, ¿cómo podemos producir otros tipos de conocimiento que también se legitimen a través de la academia, pero que no sean precisamente lo que la academia te dice que tiene que ser? Entonces, eso me ha generado muchas inquietudes, conjunto al tema de la gestión cultural, cómo conocí Board Reaper, las formas de hacer las cosas que tienen, y entonces dije, pues debe de haber una manera de estar adentro, pero no estar tan adentro, ¿no? Y creo que ahí también recibí muchos consejos que tienen que ver con temas educativos, y ha sido muy loco, porque más allá de rechazar por completo el sistema, ahorita que me preguntabas cómo es que no expondrías en un museo, sí estaría en un museo, ¿no? Porque al final es un tipo de público con el que también vale la pena dialogar y que no rechazo por completo. Pero así como puedo compartir las cosas que hago en un museo, me gusta mucho la idea de que puedo ir a un barrio a cotorrear con los morros en el tianguis y ponernos a dibujar y entender cosas de cómo ellos perciben el mundo y cómo ellos tienen algo que enseñarme a mí también, ¿no? Y creo que son de las cosas que la gestión cultural me ha dejado así súper marcada, porque llegar a Board Reaper fue justamente eso, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Este fin de semana nos vamos a mover a, no sé, el Cerrito Colorado, a hacer una dibujiza y vamos a cotorrear con las personas que se nos acerquen. Y entonces, más allá de yo decir, ¿sabes qué? Yo tengo algo que decirte a ti o que enseñarte a ti, quiero entender qué tienes tú para decir, ¿no? De qué manera tú comprendes al mundo distinto a mí. Y creo que eso ha sido bien bonito, porque también tiene que ver con cómo a mí el arte me impactó, ¿no? Y cómo caló tanto dentro de mí, que tiene que ver con que alguien llegó y me dijo, esta opción existe, ¿no? Este estilo de vida existe, este mundo existe, más allá de lo que te han dicho que puede ser para ti, ¿no? O que está destinado para ti, ¿no? De te vas a casar y vas a tener tus hijitos, vas a tener una familia tradicional y una historia de amor, y entonces vas a ser maestra y Así ya. es la vida. Totalmente. Pero bueno, creo que me estoy extendiendo. No, está bien. Justamente yo estaba considerando estas perspectivas. Normalmente cuando alguien se convierte no en un negador de la academia, sino a lo mejor un poco un herético o un poco disidente en este aspecto, no completamente, es porque llega a tener o una ruptura con la academia muy fuerte. Por eso no vienen los invitados ardillas. Si les dices herejes, pues ¿cómo no lo vas No a hay problema. Es una palabra bonita. Tú dime hereje, no pasa nada. Un herético disidente, como quieran, herejes, ¿no? Esta cuestión alternativa se debe también a una formación a lo mejor que está anterior a entrar a la universidad, y creo que tú la tuviste por lo que nos estás contando, sobre todo en el ambiente de la danza, y posteriormente creo que tú tienes las dos, una estructura anterior alterna a la academia, y esta ruptura que tienes con el contacto con otras formas de abordar la gestión cultural en un primer momento. Justamente yo tenía esa pregunta, pero ya la contestaste de manera muy precisa, sobre todo cuando tienes este contacto con la familia de Tequisquiapan y la cuestión artesanal, y creo que es lo que va marcado. De hecho, a mucha gente, sobre todo que egresa, le pasa eso, que tienen a lo mejor un desencanto con la academia, pero por otro lado hay otras personas que tienen una formación alterna, y pienso por ejemplo a un compañero que yo tenía que de repente se metió mucho en cuestiones de docencia y se convirtió en uno de los mejores profesores que llegué a conocer, pero también porque su formación familiar era que todos sus papás, su mamá, sus hermanos habían sido profesores, y eso lo ayudó bastante a desarrollar eso y comportar otras formas de docencia, de dar a conocer el conocimiento, no la manera tradicional, que también lo hacía muy bien, sino que él también estaba en cuestiones de banda de guerra, en cuestiones de arte, en cuestiones de literatura, en cuestiones de filosofía, inmerso en todo, ¿no? Pero que traía este trasfondo, que él creo que no tuvo una ruptura como tal con la academia, porque siguió estudiando, siguió teniendo la maestría, el doctorado, pero esa formación previa fue lo que muchas veces te impulsa a hacer a hacerlo de manera alternativa, ¿no? Y pienso también en las cuestiones artísticas, sobre todo cuando alguien que tiene una formación a lo mejor en preparatoria o que tiene una familia académica
más inmersa en la cuestión del arte, suele tener esta apertura más amplia, ¿no? Y no quedarse en los estándares completamente académicos, como normalmente o la persona a lo mejor promedio gustaría o quisiera quedarse en eso, ¿no? Porque también muchas veces es lo que te venden dentro de la academia. Cuando vas estando en los primeros semestres, ves al profesor de tiempo completo, lo ves que le va bien, lo ves que le están aplaudiendo, que entre el mismo séquito tienen a sus amigos y le están aplaudiendo, casi con el del incienso ahí, decir maestra, muchas gracias, no, pues muchas gracias a ustedes, y se convierte en un círculo vicioso dentro de la misma escuela, que tiene una ruptura cuando sales de los espacios académicos tradicionales. Creo que tocaste un montón de temas bien importantes. Y número uno, creo que en mi historia personal hay un factor bien importante, que es que mis papás siempre inculcaron en mí muchos temas que tenían que ver con arte y cultura. Sin embargo, no se dedicaba ninguno de los dos a hacer arte. Sinceramente creo que ahora que lo analizo, mi hermano era cantante, pero ya no continuó con su carrera. Y yo soy, creo que quizá la primera persona que se está profesionalizando dentro de las artes. Y creo que eso genera un precedente bien interesante, que es que para mí no hay un camino que recorrer. O sea, no hay unos pasos que llenar, no hay una historia de vida que reproducir. O sea, es un camino completamente en blanco que me ha permitido experimentar de maneras bien locas. Porque aparte llegué a Querétaro y todo lo que haya pasado en Ensenada y todas las expectativas que haya habido sobre mí en Ensenada desaparecieron. O sea, aquí no están, no las veo, no las escucho. Y entonces fue como comenzar a decir, sí, esa era mi versión norteña. Y que yo sigo siendo norteñota y todo. Y es un tema bien interesante, por ejemplo, a lo mejor luego lo hablamos, lo de los acentos norteños. Como al principio cuando llegué, para mí era así de que, güey, yo no soy norteña. O sea, de que ya hablo así como chilanga. Y luego esas cosas han cambiado y es como, no mames, o sea, esto soy yo y ¿por qué me avergonzaría hacer esta? Yo no. Pero bueno. O sea, bueno, pero no andas con sombrero, nada. No, pero luego sí me arremango. Pero hoy no vino, pero trae un caballo, lo dejó aquí afuera. Al lado de las bicicletas en Guerrero. Yo amarro así en los estacionamientos de la bici y pongo mi caballo. Súper. Justo. Ando de bota vaquera. Lo vemos. Bueno, pareciera ahí como que de fondo es como la descentralización como de la cultura, de los espacios culturales, ¿no? Arrancas del centro, porque siempre ha estado la filosofía en un solo punto, el arte en un eje, entonces pues sacarla de los museos no implica que la mates, implica que hay otras posibilidades de socializar, de diferir por dónde puede llegarse. Y que el centro es un muy buen punto de partida. O sea, al final es algo que me ha tocado abrazar muy cabrón, decir, ¿sabes qué? O sea, al final aquí es donde se está dando el movimiento. Y para mí llegar a Querétaro fue también abrir un montón de puertas que no sabía que existían. Y que nunca hubiera tenido esta perspectiva que estoy generando del arte y que ahora me permito de alguna manera llevar a Ensenada, porque me ha tocado hacer proyectos artísticos. De los primeros proyectos artísticos así pagados de performance, danza y todo, fueron en Ensenada, ni siquiera fueron aquí en Querétaro. Y justo me ha permitido llevar estas cosas que aprendo aquí y que de alguna manera pudiera parecer una centralización, porque lo estoy aprendiendo acá en el centro. Y aunque ustedes lo quieran negar como queretanos muy cabronamente, existe aquí también una centralización muy dura. Lo niego. Y hay un espacio, hay una posibilidad de gestar proyectos muy amplia y hay un montón de oportunidades que en otras partes de la República no existen, y justamente aprender esas cosas, esas estrategias, saber cómo utilizar otras plataformas, la gestión independiente, las cosas contraculturales, de pronto llevarla allá y decir, mira, acá también pueden suceder estos proyectos, mira, acá también podemos hacer esta clase de cosas, y encontrar la clase de gente que está interesada también en generar este movimiento cultural allá en el norte, ¿no? Pero creo que a veces sí es necesario acercarte a dónde están pasando las cosas y reconocer cuál es el privilegio que tienen en este espacio, porque la gente tiene un chingo de privilegios, y cómo funciona el arte muy distinto al resto del país, la neta. Entonces, creo que por ahí también ha sido un tema bien importante, ¿no? Como de acá, de este territorio, se pueden aprender un montón de cosas que luego se traducen sobre otros espacios, sobre otras estrategias, otros tipos de gestiones que justo, ¿no? Por ejemplo, yo llegué a vivir a Tequisquiapan
Y para mí fue bien sorprendente descubrir el cambio cultural que existe entre un pueblo que está a 50 minutos de aquí y Querétaro Centro, ¿no? Allá no hacían nada, allá no había, o sea, vivía en una casa de artistas, pero fuera de la misma convivencia que existía entre ellos, no hay un movimiento cultural, ¿no? Y luego llegas acá, a mí no me alcanza el tiempo para hacer... Tampoco. No, claro que a mí no me alcanza el tiempo para hacer las cosas que me gustaría hacer aquí, ni el tiempo, ni la lana, ni nada, ¿no? Pero ha sido bien interesante como asumir esa responsabilidad de decir, esas cosas también es importante transmitirlas y moverlas. Si yo estoy aprendiendo tanto, si estoy viendo tantas formas de hacer las cosas, pues entonces también existe esta clase de responsabilidad que yo me adjudico de decir, también me gustaría mover hacia esos espacios, ¿no? Mover hacia Ensenada, mover hacia Tequis. Ahorita nos estamos moviendo también a hacer cosas y de cómo llevar a un espacio que es tan cercano, neta, tan cercano, minutos, ni siquiera una hora de aquí, mover todo este movimiento cultural, al menos un indicio de hay cosas que están sucediendo y hay cosas a las que te puedes acercar, pero también hay cosas que pueden venir a ti porque eres un territorio igual de valioso, ¿no? Oye, una pregunta, o sea, ahora chismecito rico. No, ahora que mencionas esto que llegaste ahí a Tequis y que mencionaste ahorita que llegas pues con estos artistas, pero yo me pregunto, es que mencionaste esto del vidrio, ¿no? Que trabajan el vidrio, o sea, no sé cómo a qué nivel o qué, pero tengo la impresión que muchas veces esto del vidrio se maneja más o lo ven más la gente como una artesanía, ¿no? O sea, más que, ya sabes, como esta diferenciación entre artesanía o algo que es realmente arte, ¿no? Entonces, no sé si ellos, por ejemplo, sí lo veían o se veían a sí mismos como tipo, pues, no sé, artistas del vidrio soplado o los artesanos del vidrio soplado. Yo siento que hay cosas que, por ejemplo, el arte, digamos el arte, por ponerlo así, el nombre, wow, el arte, ha estado adoptando de los que se podrían considerar como artesanos, ¿no? Como prácticas comunitarias, cosas así. Entonces, no sé, mi pregunta es cómo llegan con estas personas, cómo se identificaban o cuáles eran como sus dinámicas que tenían, porque, pues no sé si puedes dar su nombre, no sé, bueno, lo sí, que sea, claro. pero cómo, o si exponen o no, o qué es lo que hacen, ¿no? Como para saber, pues esa diferenciación, si llegaste como al arte o a ese tipo de artesanía. No, qué importante pregunta. Justamente si les puedo dar nombres y todo. El taller en el que yo No estaba... es necesario. No, pero igual está chido, igual Puro para coto, que le puro echen un ojo ahí en redes y todo. El taller en el que yo estaba viviendo se llama Chumbabu. Babu es Azucena, la persona que está encargada del taller. Y lo más interesante es que son prácticamente puras mujeres. O sea, dentro del taller hay hombres trabajando, pero es una familia, son varias generaciones haciendo cosas. Y son las artistas prácticamente puras mujeres. Y es bien chido porque justamente sí se reconocen a sí mismas como artistas. Y justo ahorita escuché a Ardi y no quise como interferir tanto en ese tema, pero ahorita que ya lo sacas tú, como hablar de este tema de las artesanías. Y al final creo que utilizan un recurso que a mí se me hace bien interesante, que es el vidrio, y ni siquiera es vidrio soplado, ¿no? El vidrio soplado se hace en otra parte de Querétaro. Y ellas sí recuperan de pronto ciertas cosas del vidrio soplado y las integran dentro de sus piezas de arte, pero principalmente lo que hacen es trabajar con material reciclado. O sea, recolectan botellas de vino y botellas de un montón de formatos de vidrio que lo trabajan de la manera adecuada, que muchas veces a través de hornearlo, y con eso hacen un montón de cosas padrísimas. Para empezar, Azucena, que es como la matriarca del lugar, y que es chidísimo, un saludo para Babu, si algún día me escucha. Se lo vamos a mandar, seguro. Le voy a mandar este podcast a Babu. Amigos de internet, hagan su magia. Viralicen este video. Azucena es artista de vitrales y restauradora de un montón de cosas bien chidas, ¿no? Entonces al final es una persona que reconoce el valor de su trabajo y la preparación que tiene dentro del área. Y saben que están haciendo algo diferente, y saben que están haciendo algo padre, porque al final, bueno, no soy muy así súper conocedora del tema del vidrio, pero es un tema muy complejo de reciclar. Es un material muy complejo porque necesita cierta infraestructura que es muy difícil tener en los espacios, y entonces el vidrio casi no se recicla. Pero ellas están en el entendido de que puedes reciclar puedes reciclar el vidrio no solo a través de esta indumentaria así gigante que te permite hacer nuevas botellas, sino que justamente puedes generar otras piezas de utilidad a través de lo que la gente considera como basura, ¿no? Entonces, hacen murales, decoran espacios, hacen lámparas padrísimas. Claro, pensaba aquí hay un espacio, creo que no lo ubicas, pero se llama el Jardín de los Platitos. Justo lo que ocurre en el Jardín de los Platitos es
No sé, nunca he ido al jardín botánico. Soy Es un muy espacio, foránea. es un espacio público en Querétaro que está todo ¿Sabes retapizado también por que hay fragmentos. bardas que les ponen vidrios para como un dispositivo de seguridad primitivo? No mames, Arturo. No, es cierto, es cierto. No, lo decía porque justo habla de estas nuevas formas que el vidrio no nada más lo tienes que procesar para convertirlo en otra forma de vidrio, sino en sí mismo, como pasa con los jardineros platitos, ¿no? Que son trozos de porcelana que forraron toda una plaza pública. Voy a darme una vuelta pronto por ese lugar para confirmar que lo que tú me estás diciendo es cierto. Claro. Pero suena bastante verídico. Y creo que Es broma, pero si quieres no es broma. Aclaración para todos los podcasts de escucha. Yo vivo en el Jardín de los Platitos. Me están cotorreando. Pero creo que sí, completamente por ahí va. O sea, al final es como, se le puede dar un uso, un valor utilitario, pero se ve bien y tiene un valor artístico porque también hay una intención de crear o de generar algo detrás de. Y creo que eso es bien interesante porque ellas lo reconocen y ellas saben que están haciendo un tema de movimiento cultural, al menos a su medida, dentro de Tequisquiapan. Y es algo que a mí me motiva mucho, ¿no? Como saber que esos espacios existen, que las personas están interesadas en realmente generar movimientos dentro de sus comunidades y pues por ahí ando yo también con ellas acompañándoles. Sigues colaborando, acompañándoles ahí en sus procesos. Sí, en efecto. De hecho, ahí pronto saldrán noticias. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Se vienen 2024 cositas. se vienen cositas. Está bien. Estén pendientes de mis redes sociales. Justo Oye, antes- dánoslas de una vez. No, pues al final lo dejamos, Bueno, ¿no? está bien. Generalmente al final le pedimos ahí como que nos Va, diga va, dónde va. contactar a la Y yo redes a los sociales, tres WhatsApp, invitados. LinkedIn. Está en Doctoralia. En cualquier madre que sea red social, ahí estamos. No, mira, antes de esta pregunta que te hacía Oscar, dijiste algo de la desterritorialización de los asuntos de los territorios y quise traerlo a colación porque pues resulta que son interesantes las perspectivas que te interesan, ¿no? Que decimos acá que trabajas, que te interesan, que te motivan, que es justamente el trabajo sobre el cuerpo. Nos platicabas antes de meternos a grabar los trabajos sobre el cuerpo y que me parece sumamente importante que nos expliques, si bien ya no es algo que digamos es actual, es desconocido, pero sigue siendo un tema que pocas veces se aborda todavía en las escuelas. Pienso yo como maestrillo de educación básica, que jamás abordamos los asuntos de la corporalidad. Siempre el cuerpo es ese gran vecino olvidado que lo cargamos como... Nos dedicamos al alma nada más. Cultivamos el intelecto, pero el cuerpo lo descuidamos muchísimo. Creo que una de las cosas más interesantes es que justamente, y que habla de que todavía hay un territorio de trabajo bien amplio, es que hablemos del cuerpo en tercera persona. Claro. A ver, ¿cómo? No sé. Perdón, no estoy preguntando real. Cuerpo, es el cuerpo. Ok. O sea, ni siquiera es lo que somos nosotros. Sí, es yo el soy- cuerpo. Okay. Es una cosa distinta. Es una cosa de la que puedes hablar externa. Y cuando dices tengo una mano, la mano es una cosa que te pertenece. Exactamente. Y al mismo tiempo no somos conscientes pocas veces somos conscientes de que lo que nos permite incluso emitir la frase es que yo tengo un cuerpo. Es el cuerpo. Sí, claro. El cuerpower. Fíjate, bien interesante. Hace unos años tenía una pareja, tenía un cuerpo. Tenía un cuerpo y me lo quitaron. Tenía un cuerpo 2 tallas menor a este. A ver, No, por ahí tenemos un tema claro, bastante justo, importante que justo. tratar también. Tenía una pareja que se dedicaba a trabajar con chicos sordos, mudos. Y resultaba muy interesante porque ella era traductora. Ah, pues es amiga tuya. Ya sé de quién hablas. Era traductora de personas de lengua de señas y me decía, no existe la lengua, no lo voy a decir tal cual, no existe la lengua de señas mexicana porque no hablan el español. Traducir de lengua de señas al español es traducir de un idioma distinto a otro, ¿no? Es como traducir del alemán al español o del otomí-ñañú al español. Y me platicaba con los chicos y con ella y había un ejemplo que decía, es que el sordomudo en sus interpretaciones metafísicas de la realidad no dice tengo pelo, el sordomudo dice soy pelo.
Ajá, a mí eso me chifló muchísimo porque cuando veía que la traducción literal de lo que decía el sordo es soy pelo. No es tengo pelo como diríamos nosotros en el español, ¿no? En esta apropiación que tiene sobre el sentido del cuerpo, distinta a nosotros, dada por el propio lenguaje. Miren, yo creo que ustedes creyeron que se iban a salvar de todas estas teorías intensas con la ausencia de Alan Argüello, pero no es cierto. Y yo voy a sacar a Descartes. Caray. Ese viejito que Ay, viene Descartes otra vez. Pero es que también Descartes nos chinga mucho la madre a los que hacemos cosas del cuerpo. Sí. Porque creo aquí que en esta mesa creo que no le demos mucho valor a Descartes. ¿tú sí? Es mecanicista. Qué viejo rancio. A ver, ¿qué tienes que decir con Tadeco? No voy a decir nada en contra de Deco, pero voy a decir que justamente el que podamos separar el hecho de que soy un cuerpo y tengo un cuerpo o devengo un cuerpo en el mundo, tienen que ver mucho con justo con este dualismo que podemos. No creo que remita únicamente a Descartes, la verdad. No. Creo que remite a un montón de desdén del cuerpo que viene desde el hecho en el que nos separaron de nuestra corporalidad, porque de ahí viene un montón de fuerza de nosotros, ¿no? Y de la capacidad que tenemos como seres humanos de entendernos primero desde la afectividad y luego desde esta aparente razón que tenemos. Diría Alan, que diría Nietzsche, que desde el arraigo de los valores, en lo que el vitalismo, la fuerza, el cuerpo, la naturaleza, se dejaron de lado para ponerlo en el alma, la humildad, Y ya saben esta frase así bastante cliché que dice divide y vencerás. Claro que si separas los componentes que te llevan a ser lo que eres, hay un montón de pérdida de fuerza muy cabrona y de las capacidades que tienes cuando te integras a ti como ser humano, ¿no? Y al final es bien interesante porque creo que el hecho de que haya una idea occidentalizada en su mayoría que nos lleva a creer que no somos, sino que poseemos una cosa, porque también poseerla hace que se demerite su valor, ¿no? Y al final lo que tu cuerpo siente no es igual de valioso que lo que tu mente puede pensar. Que al contrario, ¿no? Yo siento que una cosa alimenta a la otra de una manera muy cabrona. Y creo que eso nos lleva a decir como... es que esto no soy yo, esto simplemente es el espacio transitorio que estoy recorriendo en lo que me queda de vida mortal en la cual habito este cuerpo o este receptáculo. Pero ¿qué pasa con que todo el mundo lo entendemos a través de este receptáculo que desdeñamos, ¿no? ¿Qué pasa con que absolutamente toda nuestra experiencia humana viene de una sensorialidad? Viene de que en algún momento lo sentiste y entonces pudiste generar ideas a través de ello. ¿Y cómo te puedes reconciliar justamente con esta naturaleza a través de que te entiendas como sujeto o que te entiendas como persona a través de lo que eres capaz de sentir? En este caso aclaras, ¿no? Con el cuerpo, pero ni siquiera debería de ser necesaria una distinción, porque al final no habría un Arturo, no habría una Mariana, no habría un Oscar, no habría un Adrián. Claro, somos cuerpos. Si no tuviéramos un cuerpo y si no pudiéramos entender esta experiencia, independientemente de que sea transitoria o no sea transitoria, de que seamos seres espirituales en un cuerpo, no importa. En este caso, lo que suceda después, no importa. Ya lo descubriremos como se pueda descubrir, pero en este momento, en la vida que estás transitando en este momento, eres un cuerpo y todo lo percibes a través del cuerpo. Y pero ni siquiera debería de ser necesaria esa distinción, ¿no? Todo lo percibes porque esto eres. ¿Sabes? Claro, el mundo se abre y se cierra en la medida del cuerpo, se posibilita a través del cuerpo. El cuerpo no visto como esa caja que te limita a enfrentarte al mundo, sino el cuerpo es el mundo directamente, ¿no? Que veíamos a lo mejor con el doctor psiquiatra, justamente, ¿no? Habíamos dedicado ese episodio a la mente, pero de manera contrastante nos había hecho saber que evidentemente la mente dependía del cuerpo. Y de manera estábamos bien contraria. pendejos los filósofos cuando hablábamos de la mente. Sí, y sobre todo este problema que también logró hacernos saber, ¿no? Esa necesidad muy absurda de querer hacer la separación entre cuerpo y mente, mientras que pues siempre ha habido, bueno, más bien para que haya vida necesita haber esa conjunción, ¿no? O sea, independientemente de los problemas fisiológicos o psíquicos que pueda llegar a tener una persona. O metafísicos. Ajá, está en una conjunción y normal, y para que exista esa vida, pues debe haber
ese equilibrio y ese contrapunto para que se pueda coexistir, ¿no? El problema, como dices, ¿no? Esa necesidad de la filosofía de haber querido hacer la distinción entre cuerpo y alma, quién sabe por qué, pero que ha determinado la cultura occidental, y el que diga que la filosofía no sirve para nada, pues ya les arruinó la historia de la humanidad acá, tratar de defender, de distinguir el A cuerpo una y buena alma. parte del mundo. A una buena parte del mundo. Me encanta que cada vez que hacen una intervención yo digo, no manches, tengo un montón de cosas que decir al respecto. Adelante. Oye, pues bienvenida. Este es tu programa. Muchas nos- gracias. Necesitamos nos quitas- un repuesto para mí, ¿eh? nos Tú quitas tienes la lentes, chamba. te puedes quedar en mi lugar. Y yo, bueno, Dale. miren, yo soy adicta a la chamba, pero luego hablamos de eso. ¿Qué pasó? Este, Te recomiendo que escuches nuestro podcast acerca de la chamba. No estoy Una fina dispuesta. curaduría de Nadie va a Oscar venir a Molina. romper mis ideas tan pronto. Te recomendamos escucharlo, pero bueno. A ver. está bien. Entonces, estábamos en la parte de... Híjole, como que me perdí. Bueno, estábamos con el cuerpo, todo lo que nos planteaste acerca pues, de Los nuevos somos territorios. cuerpo, los nuevos territorios. No, todo esto. pero de Adrián, yo tenía algo muy interesante que decir. Y Estás equivocado. creo que no decir que está equivocado. Oye, No. tampoco soy una Tú eres totalitaria, tú eres el que apoya a Descartes, ¿no? Y yo, me caes mal. Uy, conoces una a una. Oye, estoy intentando recordar de qué estamos hablando. Ya no me hagan reír. La Mm, distinción cuerpo y alma, la Somos un cuerpo, experimentamos todo a través de esto. la filosofía arruinó. La filosofía de Descartes arruinó Ya todo, sé, el ya dualismo. sé. No, la filosofía de Descartes no arruinó todo, siento yo. Bueno, dijiste que venía de más atrás, obviamente. Ajá, justo, ya me hicieron recordar todo. Tiene mucho que ver también, y creo que ese es un tema de exploración que ya llevo bastante tiempo como sumergiéndome en él, desde antes de que supiera que a mí me gustaban los estudios del cuerpo, sinceramente. De hecho, estuvo bien loca porque justamente hace el semestre pasado, dentro de mi vida universitaria, me enteré que mi trip y mi cosa así que me enloquecía eran los estudios del cuerpo, pero desde antes yo escribía cuerpo. Todos mis poemas llevan cuerpo en el Y documento. hacías danza. Y claro, hacía danza y la danza para mí significó un cambio trascendental en mi existencia y cómo comencé a entenderme a través de la corporalidad, cómo comencé a entenderme a través de mis movimientos, y aparte fue a través de un sistema bien rudo que fue el ballet y que es bien riguroso y que es bien complicado hacia los cuerpos. Pero bueno, creo que esa es una pregunta que ya podemos retomar más adelante. Y cómo también tiene que ver con la manera en la que el cuerpo nos recuerda cosas o temas incómodos. El cuerpo nos recuerda que Pues es que hay que envejecemos. despreciar el cuerpo. Es que no, Que el nos- cuerpo habla. ¿Qué? El cuerpo habla. Considera el cuerpo, oye. Ya la me luna decían que explota. tú eras el elemento incidente dentro de ese podcast. A ver, soy panista, ingeniero. Cretano. Y me estás pidiendo que Si me estás viendo, mira, puro azul. Tu desayuno favorito son las enchiladas de la mariposa. Desayunamos en la mariposa. O sea, como malteadita. no soy mi malteadita. La disfruta mi cuerpo, ¿eh? Definitivamente lo que está disfrutando es tu cuerpo. Totalmente. Bueno, dale. Perdona que interrumpe tu idea. Bueno, que al final es justamente el cuerpo es un recordatorio de cosas que no nos interesa recordar o que no queremos recordar, porque evidentemente nuestro cuerpo recibe estragos, cicatrices, envejecimiento, canas que no queremos ver, gorduras que no queremos ver, Es abyecto el limitaciones de movimiento que no queremos ver. Y creo que la cosa más cabrona que nos recuerda es que esto que tenemos aquí y que nos permite transitar el mundo y entender el mundo es finito. Y creo que de las cosas más dolorosas hacia el cuerpo es que el cuerpo es muerte. El cuerpo es una cosa que tiene fecha de caducidad que no conocemos, pero que evidentemente un día se va a terminar. Y es muy duro reconocernos en esa parte porque no sabemos qué viene después del cuerpo. Pero es lo que les decía hace rato, ¿no? Yo no me cierro a creer que más allá de mi cuerpo existe otra cosa. Pero en este mundo, en esta experiencia que me está tocando transitar, no tengo otra cosa y no puedo confiar en otra cosa que en lo que mi cuerpo siente. Porque mi cuerpo tiene todo el receptáculo de memorias, mi cuerpo tiene todas las características de movimiento que conozco, todas las características sensoriales, todo, o sea, creo que todo está contenido dentro de mi cuerpo, todo lo que soy en este momento, y todo nace de mi cuerpo para llevarse hacia el exterior, ¿no? Entonces,
no creo que la filosofía tampoco haya venido a chingarle la madre al cuerpo. No, sí. Creo que está mal direccionada, pero creo que también preguntarnos cosas desde el cuerpo es bien importante. Y esa es una de las premisas que me lleva justamente a vincular, por ejemplo, literatura y danza, porque es la manera en la cual, por ejemplo, yo creo que desde que estudio esta carrera y desde que leo, también me he permitido mucho entender que la literatura es una forma de hacer filosofía. La literatura es una manera de explorar ciertas preguntas a través de la ficción o inclusive de la no ficción, pero creo que esas preguntas también las puedo transportar hacia qué siente mi cuerpo o hacia de qué manera comprende ciertas cosas mi cuerpo. Y entonces bailo, ¿no? Porque digo, ¿sabes qué? Hay muchas partes en las cuales el lenguaje, las palabras, la lengua española, inglesa, francesa, italiana, se me limita y no encuentro las respuestas adecuadas, no llego hacia el lugar hacia el cual quiero llegar y entonces digo, voy a hablar desde otros lugares, ¿no? Bueno, y ahora que mencionas, pues ya que dijiste literatura, poesía, danza, ¿qué lees digamos, en narrativa o en poesías? Sí, también, ¿cuál sería? Sobre el cuerpo. ¿Qué leen los chavos? Ya dinos lo de la chiquita. ¿Qué huele con los chavos? ¿Qué huele con los chavos y el cuerpo? ¿Y por qué lo de la chiquita? Ya dinos. Qué gran corte de lo que estábamos diciendo. Yo estaba muy clavado con este No mames, asunto yo de estaba Nietzsche. metidísima. Ajá, yo estaba clavado no, con tú el asunto de Nietzsche síguele, y el cuerpo habla, ¿no? El cuerpo... Dice Nietzsche, el cuerpo se Sigamos por impone, ahí. ¿no? La producción te trajo un Gatorade. Oscar. ¿Sabes cuál es el tema? Que el cuerpo habla aunque no quiera. No, es y que esas justo de las eso. cosas que más me fascinan. Lo que dice Nietzsche es el cuerpo habla. Tú puedes ser muy racional y decir, me puedo aguantar las ganas de ir al baño y el cuerpo se va a cagar, aunque no quieras. Ay, me puedo ver muy racional y no hacer esto, y si el cuerpo quiere vomitarse, se va a vomitar y no hay nada que puedas hacer en contra de eso porque es el cuerpo hablando. Oscar, prometo que eventualmente voy a contestar tu pregunta. No, tú dale, Pero- de hecho, ahorita quiero abonar algo sobre eso. Pero creo que justamente, ¿no? Uno de los últimos trabajos creativos que hice tiene que ver con cómo el cuerpo es una superficie de escritura inconsciente. Cómo hay cosas que no queremos decir o que ni siquiera queremos recibir del otro y se quedan marcadas. Y por eso también se vuelve muy importante el tema del lenguaje en su sentido más estructural y clásico de el lenguaje entendido como la lengua, que en este caso para mí es el español, y cómo el cuerpo proyecta otro tipo de lenguajes que ni siquiera son conscientes, y cómo este entender las limitaciones que existen dentro de la lengua, que incluso es como un poco paradójico para una persona que se dedica a tratar de expandir la capacidad que tiene para como transmitirse o para expresarse a través de la lengua escrita o oral, y que de repente dije, para mí este lenguaje es insuficiente, porque lo entiendo, pero siempre me va a quedar corto, y tengo otra forma de hablar que realmente conecta con cosas mucho más afectivas, mucho más primitivas de mi persona, y que digo, es aquí mi oportunidad de hacerme amiga, justamente esa premisa de que el cuerpo habla o de que el cuerpo se impone, porque hay muchas cosas que aunque quisiera decirlas con palabras, ya no sé cómo, o me limito, o a veces, la neta, ahorita que hablabas de vómito, a veces me dan ganas de vomitar de tantas palabras que hay a mi alrededor, y que digo, solo es intentar decírtelo con mis palabras, pero hay una... Aquí Alan diría algo de Wittgenstein, seguramente. Sí. Hay una frasecita así bastante cliché que Ponga aquí su comentario de Alan. Alan, por favor, aporta. Hay una frasecita bastante cliché que dice así como, ni siquiera me la sé, pero es algo así como en la comunicación hay 9 posibles errores, o una cosa así que dice, o 9 posibilidades de que se pierda entre lo que quiero decir, lo que te digo, lo que tú entiendes, Y siento que esa comunicación habla mucho de la comunicación a través de estos códigos de palabras.
Pero O sea, ¿crees que sería más efectiva si solo fuera corporal o algo así? no, tampoco estoy diciendo que es justo el tema y que creo que desde Bueno, que perdón, no quiero decir efectivo, pero desde que empezamos sería y la me preguntaste, diferencia? ¿no expondrías en un museo? Creo que el tema no es Nuestro limitar. amigo binario. sí, perdóname, soy Nuestro ceros y amigo unos, te recuerdo que soy ingeniero, binario. solo entendemos el lenguaje binario y Creo el que justo el hexadecimal. tema no es limitar ni ir de un extremo a otro, sino que podamos justamente entender que podemos hacer uso de los lenguajes y de los recursos en el momento en que los necesitemos. Claro, me hiciste acordar un pasaje que abordamos aquí de la película de Kieslowski, ¿no? Hicimos nuestro episodio que se llamaba Allen, Godard y Kieslowski entran en un bar. Y hay una escena muy linda que platicábamos de la película del Kieslowski, del Decálogo, la 1, en la que el niño le pregunta al papá, ¿qué es Dios? Y el papá, un buen científico, le dice, Dios es esto, y le da una respuesta súper estructurada, para decir que son pendejadas, y luego le pregunta a la tía, que es una señora religiosa, y le dice, ¿qué es Dios? Y la tía abraza al niño, y dice, ¿qué sientes? Siento amor. Todo eso, pues eso es punto. No Creo hay que más, es- no hay más. Es así como una escena brutal de la explicación de la tía de, no lo pienses, no existe una palabra con la que yo te pueda definir que sea la cosa. Creo que desde que me empezaste a plantear la pregunta, te iba como a responder como, no importa, para mí, al menos en muchas ocasiones, no importa qué son las cosas, sino cómo se sienten las cosas. Y creo que por eso trasciendo, y ni siquiera es que relegue el lenguaje o la lengua oral o hablada, sino que permito que eso se vuelva una base, a veces un complemento, a veces, de cómo se sienten las cosas. Y cómo se sienten, también lo traduzco a cómo me hacen moverme las cosas. Porque creo que soy una persona muy enérgica, y que cada cosa que me atraviesa siempre genera movimientos en mi vida. Y siempre genera que vaya de un punto hacia otro. Y así, mira, aquí me vine a vivir a Querétaro. Y creo que justamente es como decir, ¿esto cómo se siente? Y ahora cómo lo traduzco también en un lenguaje artístico, ¿no? Claro. Es cómo se siente y cómo me lleva a moverme no solo dentro de mi espacio, dentro de mi vida, dentro de mi escuela, dentro de mi trabajo, dentro de lo que pienso, lo que siento, sino también ahora cómo lo traduzco a un nuevo lenguaje de movimientos. Pero creo que de las cosas más mágicas de esto de traducir las cosas hacia nuevos lenguajes es que también entender que estos lenguajes no son estáticos, sino que están en mutación. Y por ejemplo... Como la lengua misma. Exacto. Como la lengua misma. Si el parangón estás hablando de el idioma, pues el gran enemigo del idioma es la Academia de la Lengua Española, que piensa la lengua como un asunto estático, que tiene reglas, que es así, cuando las lenguas las hacemos los hablantes y cambian, ¿no? No porque pronuncie distinto a otra región del país, dejo de hablar el español. La lengua cambia. Pues eso es como una cosa muy linda que tiene el inglés, que no tenemos en el español, es que los ingleses no tienen una lengua porque el inglés va mutando, cambiando muchísimo más ricamente rápido, porque no existen los viejos rancios que rigen cuál es el estándar del inglés. Sí, y creo que esa academia, lo más triste, y porque también tenemos que aceptar, es que no solo existe dentro de la lengua, sino que existe dentro de todos los usos del lenguaje que existen, ¿no? Como existe dentro de la literatura, dentro de la producción artística, dentro del baile. O sea, siempre hay un deber ser, deber hacer, que van normando cómo se tienen que hacer las cosas. Y creo que esa es una buena oportunidad para retomar tu pregunta y saber, por ejemplo, qué es lo que lee La chiquita. Ok, sí, eventualmente vamos a llegar a la parte de Vamos a la llegar a chiquita, eso, vamos a maldita llegar a sea, eso, no vamos a llegar puedo, a eso, no, vamos a llegar a eso. no puedo incluirla dentro de esta plática. Igual tiene que ser un paréntesis, pero lo de que leen los jóvenes actualmente, no sé qué lean los jóvenes. Obviamente que eres los jóvenes, que eres tú para esto No de las tengo corporalidades. ni o sea, puta idea de qué leen los sí, jóvenes obviamente no eres la actualmente. representante de los jóvenes. El problema es que él es tú. De hecho, soy más como un señor dentro de los jóvenes. Ah, caray. Explícanos eso también. Eso explica el bigote. Me acordé de Tiziano, perdón. Saludos, ya. Donde quiera que estés, chinga tu madre. No, bueno, pero hay que abrazarlo porque pues ya. De mi bigote no se va a venir a burlar nadie, ni porque hable Pero italiano. es que le gustaban los bigotones en realidad. Salió después. ¿no? Salió que después. El que era lo que te choca, te Lo que te choca, te checa.
Pero bueno, va, ¿qué Pero lees bueno, tú? ¿Qué lees tú? ¿Qué lees tu No página sé qué leen los cuerpo? jóvenes. También No, está ¿cuál muy lees tú? ¿Qué cabrón lees tú? porque preguntarle qué leen los jóvenes a una persona que está Obvio, estudiando literatura es por está muy mamar. cabrón porque llegas y aparte estoy en su podcast. O sea, ¿qué te hace creer que me junto con jóvenes? Ya, se acabó esto. Tienes toda la razón. Tin, 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 tin. Mira, tú empiezas Mándenle un solera. Mándenle un Don Peter a la dama. apoyen a mi Patreon. No, bueno, ya dinos qué lees. Espérate, todavía no Oh, tengo más explicación. Espere, señor. Espérese, señor. Espérese. Ya siéntese, señor. Soy un viejo lesbiano, perdóname. Soy de esa época de los dinosaurios viejos lesbianos. Bueno, para empezar, desde que entras a la Academia de la Literatura, pues te dicen que leer, ¿no? Que tampoco es como tan fidedigno con que está leyendo la banda de mi edad en estos tiempos. Claro. Pero creo que también hay una apertura, o al menos es lo que me ha tocado vivir en este tiempo, hacia preguntarnos cosas que tienen más que ver con el mundo que abordamos y la vida que habitamos. Y eso tiene que ver con los contenidos que consumimos y también con las producciones artísticas de ahorita, ¿no? Al final creo que he visto un montón de literatura que a lo mejor y por la misma academia o por la escuela en la que estoy es como, no, eso no es literatura, claro. eso no es poesía. Pero es bien interesante también ver que ese tipo de escritos a lo mejor no responden a un montón de reglas ortodoxas respecto a cómo se tiene que ver un escrito, cómo tiene que sonar un escrito, qué tipo de estrategias métricas o figuras poéticas utilizan, pero cómo hablan de una representación o generan archivo de una realidad que nos importa, ¿no? Y que a mí generalmente, obviamente amo los clásicos, obviamente a veces soy bien ñoña y leo cosas así de, hoy voy a leer a Dostoyevsky. Hoy voy a leer a Dan Brown. Hoy voy a leer La Dama de las Camelias por cuarta vez para creer que la vida no tiene sentido. Pero me gusta mucho leer la literatura del presente y creo que soy muy defensora de la literatura del presente, de decir, a ver, aguanta, ¿no? Ahí hay gente que está escribiendo y ahí hay personas que están diciendo algo que nos importa y algo que nos importa porque justamente estamos habitando el mismo mundo y quiero ver de qué manera esa persona transita la existencia que yo estoy transitando. Y creo que eso es como una inquietud que he compartido con otras personas de mi edad. Aquí está mi mejor amiga y mi compañera literaria por excelencia. Un saludo a la Dana. Tenemos público en el foro. Acá está. Estamos al full. Que veo, por ejemplo, que es una persona que tiene la misma edad que yo y que se dedica al mismo gremio que yo, desde otras inquietudes, desde Uy, otras ya va a hablar mal de perspectivas. ti, ¿eh? No voy a hablar mal de ella. Pero no estoy para nada de acuerdo con nada. Con ella. La próxima semana viene Es más, se cancela el cuarto el departamento que habíamos rentado juntas. Así salimos funadas las dos. Ya no hay refri. Justo tenemos un refri ya por bienes mancomunados. Somos gente grande. Bueno, dale, perdón. No, pero justo es como ver que al final nos inquietan cosas similares. Aunque nuestros temas no sean los mismos, aunque no estemos explorando lo mismo, sí es un ver que a las dos nos interesa entender de qué manera crece la literatura, y no solo la literatura, sino, bueno, al menos a mí en mi caso, no me interesa ya solo pensar la literatura como un ente aislado, sino como una producción artística y cultural que tiene que ver con entender el mundo que en este momento estamos habitando y que se queda como un registro, como un archivo, y que justo por eso me mama la interdisciplina, ¿no? Como decir, neta, si tengo esta capacidad de lenguajes que permiten extender la manera en la que puedo hablar, entonces, ¿por qué me limitaría a que solo sea uno, ¿no? El de las palabras. Entonces te lo voy a decir a través del cuerpo, y te lo voy a decir a través de las producciones cinematográficas, te lo voy a decir a través de las artes escénicas, y creo que eso enriquece un montón. Me acuerdo que lo leí en la carrera, yo creo que hace como unos 2 años, un texto que se llama Los Bárbaros de Alessandro Barico, que justamente como que de alguna manera filosofaba del mundo contemporáneo, ¿no? Del mundo en el cual estamos ahorita nosotros inmersos. Y era bien chido
que generaba esta como especie de crítica en la cual hablaba de las producciones de conocimiento verticales y horizontales. Y cómo la producción antigua de conocimiento tenía que ver con la hiperespecialización en un tema. Y entonces todo se generaba de manera vertical y era más profundo, más profundo, más profundo, más profundo. Pero también las condiciones mediáticas y las condiciones en las cuales ahora generamos el conocimiento permiten que no tengas que ser un especialista en un tema, sino que también puedas abarcar un montón de temas y que justamente esa sea tu fortaleza, ¿no? Porque ya no necesitas tener una memoria exhaustiva respecto a algo, porque hay una nube de conocimiento gigante que te permite que accedas a ese conocimiento a través de hipervinculaciones del mismo, ¿no? Entonces está bien chido porque a mí pues me botó mucho, ¿no? Como en el tema de las interdisciplinas, de decir, ok, a lo mejor van a haber maestros míos que digan que escribo de manera mediocre, porque no soy hiper especialista en literatura. Pero creo que una de las cosas que vuelve muy fuerte esta producción de saberes que se traduce a través del arte es decir, no mames, ¿no? A lo mejor no genero las figuras retóricas que generaba Borges, pero pues mi fortaleza justamente está en que no solo te hablo a través de las palabras, no te hablo a través del cuerpo, te hablo a través de entender también cómo funciona el trabajo de la banda que hace cine, de entender cómo funciona la mímesis en un escenario de teatro, cómo funciona, no sé, un montón de cosas diferentes, ¿no? O sea, ahorita estoy haciendo una cosa con body painting, o sea, es como decir, neta, ¿por qué limitarte a que solo uno sea tu lenguaje de acción cuando justamente puedes acceder hacia más públicos y puedes acceder a compartir los procesos de investigación y de conocimiento que estás haciendo, difundirlos a través de un montón de canales que permitan que justamente cada vez lleguen a más personas, ¿no? Y no en un trip de, ay, güey, es que yo quiero ser famosa, influencer, sino en un trip de decir, neta, no quiero estar... Porque la neta pasa un montón de horas metida leyendo y un montón de horas metida escribiendo y un montón de horas metida ensayando y creo que ya ni siquiera tiene que ver con un tema de que ahorita les decían como es que soy medio adicta a la chamba. Creo que no es que sea adicta a la chamba, es que soy adicta a que neta quiero saber más cosas. Así de que güey, quiero más, quiero extender esta experiencia. Y entonces... Me mama el exceso. Me mama el exceso de conocimiento y de alcohol también. Hay una pregunta. En este desarrollo que has tenido, nos lo cuentas ya un poco de manera más como los logros que has tenido. ¿Cuáles han sido las grandes dificultades en las que te has enfrentado, tanto a nivel académico como a nivel no académico, vaya? ¿Cuáles han sido como las grandes confrontaciones que has tenido tanto para desapegarte de la academia como para apegarte a la realidad en estos dos aspectos? Y sobre todo porque noto, y tú no lo dices muy claramente, que eres una mediadora, no estás peleado con ninguna de las dos cosas. ¿Cuáles han sido las grandes dificultades a las que te has enfrentado en este desarrollo, sobre todo de un proyecto muy, muy personal, muy, muy de vida? Uy, ay, no manches. Los obstáculos del cuerpo. De hecho, creo que sí tiene que ver mucho con los obstáculos del cuerpo y... Lo platicábamos nosotros un poco antes de empezar, pero siempre nunca está de más que los demás lo sepan en el podcast. Híjole, tocaste un montón de temas bien sensibles. Ay, yo, voy a llorar en ya este abriste momento. la caja de Pandora. Corte. No, pero creo que una de las cosas más difíciles es que de pronto tienes que internalizar y volver propio todo el conocimiento, o todas las cosas que estás investigando, o todas las cosas que te están moviendo, o las preguntas que te están llevando, o premisas a llevar un proceso creativo, o lo que sea. No sé, es que también es bien complicado hablar de esto sin que, neta, yo soy así... Ay, no me gusta que las cosas suenen mamadoras. Entonces, Ya, a continuación. Viniste un gallo para Asclepio. Asclepio. Estoy en mi proceso creativo. Podcast de filosofía para mamadores. Grábala. Mamadores literarios, mamadores cinematográficos. Y yo así de que, neta, con mi suéter de cuello tortuga. Sí, traes todo. mis lentes. Traes el Y yo, no me quiero lookcito ver. de la muñequita esa rosa de la que te da desarrollo de personaje, ¿no?
cuando vienen invitados les decimos, oye, ¿qué quieres tomar? ¿Hay té y hay café? No, yo solo tomo vino tinto. Claro. De La estamos aquí, Rioja. aparte, creo que es el primer episodio que tenemos aquí la botellita y la copa. No, o cuando sea, sí, hay invitados de vino es que casi tinto, no he venido siempre- yo. Ah, Voy a publicar los mensajes donde Arturo me pregunta que si quiero cheve y yo le digo, sí, lo que sea. Las caguamas. Coincidió que hubo vino y yo no le voy a decir que no al vino, porque aparte soy de Ensenada. O sea, también. oh, sí, claro. Pero bueno, Sí, retomando. no creo que sea esta cuestión de mamador, digo, a fin de cuentas, es parte del Sí, lenguaje claro, que tienes que claro, estar no. utilizando hasta cierto punto. Digo, no te puedes Y yo desapegar. como Aquí Lolita todos somos Ayala. mamadores, ¿eh? Sí, digo, es parte y creo que lo tienes muy consciente, ¿no? De que tienes que hacer uso tanto de una cosa como de otra para explicarte, para darte de entender Sí. y que el otro comprenda, ¿no? Ok, a ver. Entonces, es realmente apropiarme de que todas estas cosas que estoy como trabajando tal vez en el mundo de las ideas, no están en una dimensión distinta, están en mi cuerpo y están, o sea, se generan a través de que me atraviesan desde el cuerpo, de que las siento a veces en las manos, en la cabeza, siempre tengo náuseas, o sea, son cosas que yo digo, de verdad, ¿cómo voy a evadir que existe todo este proceso sensorial y que absolutamente todo lo que pienso y lo que siento, no habría una manera de que exista dentro del imaginario, del mundo de las ideas, si no me traspasara primero a través del cuerpo? Y eso es bien duro, porque también tiene que ver mucho con la condición de ser morra, de ser joven, Ujú. de que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la estética del género y todo eso que atraviesan, y que entonces de repente todo mi instrumento de trabajo, número uno desde la danza, o sea, mi instrumento expresivo es el cuerpo. Y dentro de la danza los cuerpos se tienen que ver de una manera, hegemónicamente hablando, y creo que es un tema con el que he trabajado un montón y que Dana, mi amiga que está aquí presente, también se aventó esa investigación conmigo bien chida sobre los cuerpos danzantes y cómo existe una hegemonía muy cabrona sobre cómo se ven o cómo no se ven los cuerpos que bailan. Desde, así como existe en la poesía y dicen así de que eso que estás haciendo tú no es poesía, eso también te lo dicen, eso no es danza, ¿no? ¿Por qué no levantas la pierna hasta el techo? Porque te falta velocidad, porque no estás flaco, porque no estás lo suficientemente alto, porque eres demasiado alto, porque, o sea, son un montón de sesgos que existen a través del cuerpo, porque el cuerpo también se vuelve un instrumento estético y también se vuelve una cosa con la que interactúas a través de la vista y a través de cómo esa vista responde a ciertos estigmas que determinan qué cuerpos sí son y qué cuerpos no son dentro de ciertas áreas, ¿no? Entonces es bien duro porque entonces entiendes, ¿no? Este es mi instrumento de trabajo y esta es la cosa con la que todo el tiempo voy a estar lidiando, pero todo el tiempo, para que forme parte de determinados gremios, lo tengo que amoldar, y es muy feo y es muy duro porque a mí al menos no me gusta vivir con esas limitaciones y no creo que sea una limitación que sea saludable para absolutamente nadie. Y es bien difícil porque por ejemplo, a mí me pasa mucho, y creo que aquí me abro mucho a temas personales, que en el mundo de las ideas funciona y que digo, pues sí, claro, ¿no? Sí. Sí, nosotros somos cuerpos cooptados por el capitalismo y por los estereotipos de género y por los estereotipos estéticos de bla, 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 bla. Sí, güey, lo entiendo en la razón, pero ahora dime que no me sienta culera porque no estoy respondiendo a esos estereotipos y porque voy a una clase y no tengo el mismo cuerpo que las bailarinas y porque no dedico absolutamente toda mi existencia a estar generando una estructura corporal que me permita formar parte de un gremio. Todo ese tipo de cosas, a pesar de que, porque reconozco muy cabrón que las personas que están del otro lado no lo hacen de manera consciente y no dicen, ay, güey, yo le quiero chingar la vida a esta mujer, sino que sucede porque todos estamos inmersos dentro de sistemas, dentro de nuestros propios gremios, que también pasa cuando le decimos a alguien así de que, ay, güey, tú no escribes poesía, o ay, a mí no me gusta lo que tú estás haciendo.
Pero pasa, ¿no? Y al final nuestras propias limitaciones hablan y generan que tengamos interacciones muy violentas con las otras personas. Y creo que, por ejemplo, empezar a entender el cuerpo no solo como mi instrumento de trabajo, sino como mi instrumento creativo, como la manera en la cual me vinculo con el mundo. Entonces se genera un montón de responsabilidad a través de las conductas o los comportamientos que te llevan a vincularte con esta parte de tu vida que es trascendental. O sea, ya no es un juego, ya no es mi receptáculo, ya no es el espacio en el cual habito nada más transitoriamente de que me muere, me convierto espíritu y alma y mira, trascienda y me vuelvo otra cosa. O sea, quién sabe, no sé si eso va a llegar, neta, no tengo ni la menor idea de si eso va a llegar, y entonces me tengo que responsabilizar de que esto es lo único que tengo y que lo tengo que tratar con cariño, con respeto, aceptarlo. Y yo creo que ese, sinceramente, es el reto más difícil de empezar a trabajar las teorías de los cuerpos, porque digo, en una cuestión ideológica funciona, y en una cuestión meramente teórica te domino absolutamente todos los temas que me ponga a leer, ¿no? Porque al final entiendo que no soy una persona tonta tampoco, pero entonces digo, eso tiene que trascender solo la teoría, y lo tengo que encarnar, y lo tengo que bailar, y lo tengo que sentir, y es ahí donde la cosa se pone bien difícil, y lo que me ha llevado a moverme en este proceso, el decir, mira, no es tan fácil entendernos como cuerpos, no es tan fácil entender que esto que somos, y que esto es absolutamente lo único que tenemos en este momento, y que si mis ideas no se alinean con mi cuerpo, entonces hay algo que está bastante jodido. Claro. Chale, no, pues me voy a dar un abrazo en este momento. Está en mi cuerpo. Adriana Lara Aplaudino. No, me acordaba tenemos un amigo con el que hemos compartido, además, que le mandamos un enorme saludo, casi todos hemos estado con él, que es el famosísimo doctor Eutanasia. Le decimos doctor Eutanasia porque pues es un médico respetable del pueblo. Y te echa la mano cuando ya no hay mucha esperanza. No, y platicábamos con él justo en esto que decías, me resonó mucho a él, porque nos estábamos platicando así de manera informal en las chelas, y decía, es que fue un paciente y me decía que tiene dolor, y le pregunté cuánto le duele y me responde lo normal. Y le tuve que enseñar que el dolor no es normal, el dolor es el síntoma. ¿Te acuerdas? Estábamos en, es que el dolor no es normal. Hay que empezar por ahí, no normalices el dolor porque justamente estás descargando cosas que tienen que ver con el cuerpo, normalizando cosas que no tendrían que ser normales. Y no en este sentido de salud moralino en el que decimos chécate, mídete, muévete, sino la salud que es la salud que uno construye. No existe un concepto universal de salud que lo hemos puesto por aquí en la mesa, sino que los conceptos de salud se construyen a partir de uno, no a partir de la colectividad, sino a partir de uno. Pero decía, justamente la gente tiene una apropiación tan extraña del cuerpo que le parece normal que el cuerpo sienta dolor. Qué padre que lo menciones, esta parte como de que el dolor es un síntoma, porque creo que también el dolor que llegamos a tolerar dentro de un montón de interacciones tiene que ver con que es el síntoma de una idea, ¿no? Y que cuál es la parte que normaliza que convivamos con cuerpos dolientes. Y, por ejemplo, bueno, no sé, pues en los meses anteriores nos clavamos muy cabrón con el tema de la danza, ¿no? Y al final es algo que encarno y que todo el tiempo vivo. Hablando del doctor Eutanasia, siempre te digo, ¿no? Como de la lección que tengo y todo ese rollo. Y de cómo al final la experiencia de bailar, mucho tiempo de mi vida fue muy dolorosa. Y fue muy decir, y aguanto más, porque los cuerpos aguantan. Claro, y porque si realmente quieres bailar, entonces te vas a poner una tobillera y una venda y una... O sea... Ya iba a bailar ballet en condiciones inhumanas y me enojé porque dije, entonces bailar es chingarte la vida y ya no quiero bailar nunca en mi vida. Y entonces ha sido un proceso de entender que todo eso se genera a partir de ideas y que no hay una naturalidad en el acto de bailar. Y que, por ejemplo, una de las cosas que más rescato es decir, cómo a través de las narrativas puedes reivindicar el acto de bailar. Y cómo hay un montón de, por ejemplo... Hoy fui a un entrenamiento con una compañía que se llama Lecalax. Bueno, no sé si el entrenamiento era meramente de la compañía. Fue a un entrenamiento. Y fue bien bonito entender
cómo funcionaban sus dinámicas de entrenamiento y que eran poco dolientes. Y que yo decía, ¿por qué me la estoy pasando tan bien en una clase? Y que eso ya me había pasado anteriormente, ¿no? También, pero como que en ese punto donde ya entiendo que son bailarines profesionales y que a eso se dedican y decir, no manches, ¿no? ¿Cómo lograron reivindicar la idea de que bailar tiene que doler? Y está Oye, bien chido. Perdón, pero ahí para los neófitos, cuando dices poco dolientes, o sea, ¿te refieres a que en el bailar no tenga que haber dolor o cómo? O sea, no entendí. O sea, es que Perdón, no hay entendí. cosas que inherentemente duelen, ¿no? Se te duelen las piernas, te cansas, pero es no llevar al cuerpo a extremos simplemente porque quieres lograr algo con eso, ¿no? Quieres determinar Ok. un cierto estatus o porque quieres... Sí, la cosa del machín, el compañero, tenía un compañero de trabajo que se cayó y él decía, pues es que no voy al doctor, no nada, le decía, tienes que irte a incapacitar y estuvo yendo a trabajar con una lesión en el cuerpo porque es que a mí me educaron para que si me duele, me aguanto y sigo, ¿no? Que decías, es la idea que te vas armando de la... Y mira, de me la voy a cosa poner y sobre académica. Y hay un viejito hermoso, precioso, que se llama David Le Breton, que habla sobre justamente los cuerpos dolientes y habla sobre la manera en la cual podemos generar ciertos escudos ante el dolor. Y es chido entender cómo estos escudos se generan y cómo cuando dotas de sentido las acciones que te generan dolor, de alguna manera duelen menos. Pues es que casi vas a hacer una épica, ¿no? O sea, y la épica del ballet, amigo. Todo el tiempo sucede. ¿No has visto las películas? No, es que, bueno, o sea, perdón. ¿Nunca viste Dance Moms? No, yo veo poco cine, pero... ¿Qué no viste Whiplash? Quiero decir una cosa muy FIFA, pero continúa tú. No, tú échale tu comentario. No, termina Yo el te tuyo, funo, no termina te el tuyo. preocupes. Bueno, ya lo dijiste. Este hombre es infunable, Ya lo está dijiste, ya lo tan dijiste. funado que Es no que- lo puedes funar Es que más. pienso, y esto es nada más para hacer el homenaje al recién fallecido Franz Beckenbauer, que en 1970 jugó aquí en Ciudad de México, Queremos saber. con el hombro lesionado en lo que se consideró el partido del siglo, pero pues casi todo lo que es en el cuerpo y el dolor es resistirlo para hacer como una épica, como la que hizo Franz Beckenbauer en ese partido, en el que Franz Beckenbauer se lesiona, está todo madreado, y Franz Beckenbauer entra con o sea, le amarran el brazo al hombro y así juega el partido. Qué Y jodido. ahorita que mencionas esto, pues sí, pareciera ser algo pues realmente muy, no sé cómo decirlo ahorita, así, una epistemología muy machista o algo así es que muy está de jodido machín. porque justo no lo había visto, pero es esa... Pero es el dolor, ese dolor te va a llevar a algo heroico, por eso te decía ahorita Hay de una una redención, épica. ¿no? Y ahorita Eso que, está la sí, redención claro, o sea, es terrible. de, obvio, vas a sufrir, pero no mames, vas a dejar todo ahí en la cancha. A veces a mí... No mira, queremos el dolor, rehuimos el dolor, pero la gente que se enfrenta al dolor lo tomas hay que como héroe. retar a eso y hay que de alguna manera aceptar al cuerpo, pero para llevarlo a su límite, ¿no? O sea, ya poder hacer algo en lo que Eso está dices, jodido. Suena casi jodido. como de caballero del zodiaco, de que estoy derrotado De que ahí, tu odisea de pero Homero, todavía- carnal. Sí, pero te digo, y retomando el ejemplo este que estoy diciendo, igual muy FIFA, pero Franz Beckenbauer, supongo que el vato le dolió chingos, pero entra al partido y hoy es de las escenas donde más se recordó a Beckenbauer entrando a ese partido con, supongo que le dolía al güey, entró así. No, claro te que lo te invito a ver el video. El tipo entra con el brazo Pongámoslo en vendado. pantalla. Ahí en la edición podrá hacerse seguramente. Y entra y es el, No. y es el partido del siglo. O sea, aquí Ardilla podrá dar algún apunte más de esto. Nos pusimos vivas, perdón, pero No. es sobre el cuerpo, es sobre el cuerpo. Y esto no de... ¿Alguien vas a decir algo? No, y no es el único ejemplo. ¿Cuántas personas Bueno. terminan descalabradas? Incluso en México, este jugador joven, creo que estaban en la sub-17 o sub-20, que le pegan en la cabeza, le ponen el Sí, brazo, claro. y termina siendo el gran protagonista, el que gana, que gracias a él ganan el partido y le ganan a Alemania. El Cristo de Ixtapalapa lo que tiene que padecer en vida y es llevar la corporalidad a esos extremos. No manches. Quería apuntarlo ahorita por lo que tú decías, con esto que dijiste ahorita como del baile, perdóname, lo olvidé ahorita, te lo acabo de mencionar, pero no recuerdo qué dijiste, no, si no doloroso o algo así que te pregunté. Como tratar de eliminar esta narrativa de que es De necesario que el cuerpo eliminar duela. como la cosa del dolor, ¿no? A veces, mira, bueno,
entre unas, perdón, dale. Ahí me parece contrastante. Por ejemplo, estos ejemplos que nosotros ponemos no es una constante, a diferencia de lo que ella está mencionando. Beckenbauer sale una vez en 90 minutos, ponle, ¿no? Sí, claro. No. Y se convierte en el gran héroe de ese momento. También este jugador mexicano que sí, pero no es algo constante. Ajá, pero no es algo constante como señala Mariana, ¿no? Que es estarse acostumbrando al dolor, que era también lo que dice el doctor Eutanasia cuando Arturo ponía el ejemplo. Es a lo mejor estos dos contrastes a los que se tiene que enfrentar el hombre, de, ok, lo puedo hacer por los próximos 50 minutos. Como un poco de tiempo en el que se soporte, ¿no? Ajá, y si se logra, pues me convierto en héroe. Pero eso, a vivir con un dolor constante, autoinfligido, y que tenga esta cuestión ideológica y que tenga este gran peso, pues es lo ya complicado, sí, ¿no? Claro. No, y creo que aquí viene una intervención bastante larga, pero no demerita el acto que hacen las personas de soportar una clase de dolor, sino que al contrario lo complejiza. Y es un tema bastante importante de abordar, porque justamente el dolor también genera un tipo de agencia en las personas y también genera un tipo de voluntad que justamente tiene que ver con hasta qué medida o hasta qué punto permito que el dolor inflige a mi cuerpo porque tiene un sentido o porque tiene una narrativa. Pero creo que de las cosas más importantes que hay que hacer, o de los trabajos o de los campos que quedan por trabajar dentro del mundo del arte, tiene que ver con cómo cambiamos esas narrativas del dolor, porque no necesariamente tiene que ver con que las personas lo hagan porque digan, yo tengo muchas ganas de chingar a mi madre, yo tengo muchas ganas de sufrir, pero justamente se encuentra una justificación a través del sufrimiento, que tiene un montón, o sea, ahorita mencionaste la figura de Cristo, y claro que tiene que ver con nuestra formación judio-cristiana, sí, y con la manera en la cual rectificas al cuerpo, o soportas al cuerpo, o te perdonas de la misma existencia del cuerpo, que el cuerpo también es un instrumento súper placentero, y eso es una cosa bien importante. No me ha pasado. No, a mí tampoco. ¿Cómo entonces te superpones a que tienes ese cuerpo y todas las capacidades que posee a través de decir genero dolor en él? Y claro que es una elección, y claro que hay agencia de por medio, y no quiere decir que las personas que deciden todos los días infligirse dolor están mal. Quiere decir que quizá las narrativas que hay detrás de eso están mal, y que justamente hay un espacio que para mí es bien importante, que veo que hay otra gente que también lo está trabajando, que tiene que ver con cómo cambiamos las historias que hay detrás de todo eso, y por eso para mí la literatura es tan importante también, porque todo tiene que ver con una historia, y todo tiene que ver con el discurso que nos han contado, y cómo nos han dicho. Por ejemplo, yo me acuerdo de los tiempos en los que bailaba ballet, y de verdad era una competencia, de quién sufría más, era decir, ay mira, yo hoy me puse las puntas, y hoy me está sangrando el dedo, pero no importa. Se me está sangrando, pero me voy a poner microporo y me voy a poner mis punteras. Y mira, güey, ya acabé clase y mis medias están manchadas de sangre. Y mira, yo hoy hice clase y traía 3 rodilleras, 2 vendas. Y eso no quiere decir que todas las morras que practicamos ballet en ese tiempo, todas las morras y morres y morros que han practicado ballet a lo largo de su vida o cualquier disciplina que implique dolor, estén mal. Quiere decir que necesitamos cambiar narrativas y que realmente sí hay un espacio bien importante, bien amplio, que justamente está haciendo esa parte, ¿no? Por eso mencioné lo de la compañía hace rato, porque me aventé 2 horas de clase en las cuales no sufrí. Me dolió, claro, llegué a mi casa y dije, güey, me duelen las piernas, tengo que levantarme en algún punto y caminar y todo el rollo, pero esa fue una elección consciente que nunca tuvo que ver con voy a hacer sufrir mi cuerpo para merecerme llegar a algún punto. Tuvo que ver con que pues el cuerpo tiene desgaste. Claro. Y hay que hacernos cargo de eso, ¿no? Y si quieres bailar, evidentemente en algún punto va a doler, pero no va a doler como una elección de decir, duele para que entonces yo tenga un mérito. De la misma forma que se cansaría o desgastaría estar sentado 8 horas. En la computadora, y como se te desgasta la mente 8 horas trabajando, claro, nuestra fisionomía se cansa de trabajar y bailar es un trabajo en sí mismo, ¿no? Pero no quiere decir que entonces para bailar tenga que sufrir. Claro. Y esa es una de las cosas o de las reivindicaciones que se me hacen más importantes, alejarnos de esta idea de que las cosas para que sean válidas necesitan sufrimiento, y que creo que está muy, muy, muy arraigada en las artes. Hoy leía unos textos
de un profesor que tuvimos de escritura creativa, en el cual justamente hablaba de este proceso así súper ortodoxo y súper difícil de entender la escritura como un proceso en el cual de verdad tienes que ser un aficionado que se levanta todos los días A las 6 a las 6 de la mañana a escribir, como alguien de quien me platicaba. Mirabas, pero ya no. Como un mito que escuché por ahí. De uno de los integrantes de Un Gallo para Escribir. No, yo no me levanto Alan temprano. Algún día le explicaremos a Alan Argüello. Pero creo que es justamente esta parte, ¿no? Que al final vemos en distintas disciplinas y que está muy cabrón verlo traducido sobre la danza, o que al menos yo que estuve inmersa en ese mundo y que todavía continúa ahí, es decir, al final el instrumento de trabajo es el cuerpo y es donde más se traduce y donde de verdad lo vemos porque sangra y porque lo vemos porque duele y porque se rompe y porque a las morras les tronan las rodillas y todo ese tipo de cosas, pero que al final de cuentas está inmerso en cualquier proceso de profesionalización y de aprendizaje y creativo, de decir, para que de verdad tu trabajo valga, tiene que doler y tiene que hacerte daño y no tienes que comer y no tienes que dormir y bla, 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 bla. Sí, el sacrificio para Bueno, la redención. pero cayendo a frases hechas, está el no pain, no gain. ¿no? Pues Fuck you. Qué curioso, qué raro fue el rumbo que ha estado tomando el programa de hoy, porque íbamos a hablar de poesía. Íbamos a hablar de No, otras cosas, pero bueno. iba a ser un Pues la programa poesía sobre también duele. No, claro. Iba a ser un ¿Qué pasó? Creo que no duelen las cosas. ¿O qué? Iba a ser un episodio sobre poesía, íbamos a invitar a Mariana. Bueno, para dinos de platicar poesía, ya, a ver, cuéntanos. No. Y ahora ha tomado un rumbo muy chido porque va a ser nuestro primer episodio dedicado al cuerpo, la cuerpa, ¿no? Es un episodio dedicado en gran medida al cuerpo, a la reflexión en torno a este vecino que tenemos, que es el cuerpo. No, es que no es vecino. Por eso lo digo, justo lo estoy diciendo porque esa es la cosa que decimos, ese de al lado que es el cuerpo. Ese desdeñado, ese olvidado. Ese pobrecillo ahí Ajá. dejado y abandonado. Y creo que también hay mucha relación entre la poesía y el cuerpo, ¿no? Y creo que está interesante que justo conectemos, porque también es un... Para cerrar, No, para cerrar. para ir cerrando. Como También es un género, de alguna manera, llamarlo género literario, que también se encuentra muy relegado y muy olvidado, y que también creo que se ha condicionado, se ha cooptado por un montón de cosas bien duras. Que igual aquí... ¡Ay! Se desconectó. De emoción. igual te escuchan los gallos. Ah, ok, está bien. Que creo que Ajá. es bien interesante justo porque... Digo, igual y me funan mis maestros y así. Sí, que la funen. Y yo, fúname. No, pues que la poesía también ha sido cooptada por un montón de discursos. Y creo que desde, por ejemplo, la métrica y cómo no digo que la métrica haya estado mal o que esté mal en este momento, ¿no? Pero cómo, por ejemplo, se corta el que algo sea poesía o no sea poesía aún dentro de la academia a través de reglas como la métrica, por ejemplo. Creo que también habla de corporalidades y creo que también habla de los cortes o de los cruces que se hacen a los cuerpos, que son o no danzantes, que son o no artistas escénicos, que son o no válidos, que son o no estéticos. Sí, que la cosa que diría Nietzsche, ¿no? Esta racionalidad que metemos a las cosas que no necesariamente atienden a la racionalidad, como lo puede ser el arte, ¿no? Es lindo porque entonces se encaja dentro del patrón en el cual vamos a definir que sea lindo. Y por eso encuentro muchos cruces, por ejemplo, entre la danza contemporánea y la poesía, porque al final hablan de esta afectividad que yo decido en este punto no tomarla desde una parte de la técnica, sino de decir de qué manera sí las estrategias que he aprendido a nivel técnico me pueden funcionar para que mi lenguaje se expanda, pero no es lo único que tengo para hablar, ¿no? Si justamente puedo generar exploraciones a través de las palabras, exploraciones a través del movimiento y que una cosa se permea a la otra, entonces puedo permitirme como comprender hacia dónde llegan los límites, no en un tema de dolor, sino en un tema de decir cuáles son mis límites, hacia dónde puedo llegar en la manera en la cual me puedo expresar. No Claro. solo como decir, es que hasta aquí no llego porque de verdad si avanzo un poco más hacia abajo me voy a tronar la columna vertebral o una cosa así, ¿no? Como entender que realmente los límites no tienen que ver como hacia dónde me pongo en riesgo a mí, sino hacia dónde puedo llegar que sea cómodo o placentero o disfrutable, ¿no? Creo que eso es una de las cosas más importantes,
cómo disfrutas el proceso de escribir, cómo disfrutas el proceso de bailar, de leer, de compartir lo que estás haciendo, Claro. no solo desde una perspectiva de tengo que cumplir con ciertos requerimientos técnicos, sino quiero hacer cosas que me permitan de verdad ser sincera y alineada a las emociones o a los afectos que quiero transmitir en determinado momento. Y creo que esa es la premisa principal que me lleva a moverme ahorita, ¿no? No solo pensar en de qué manera logro que esto sea completamente estético, sino de qué manera logro que esto sea realmente sincero. Claro. Pues, Mariana, muchas gracias por haber aceptado a estar nutriendo nuestra mesa aquí de Un Gallo para Asclepio. Dos invitados de lujo, Oscar Merino y Mariana Grande la Pacheco. interacción que tuvieron. Un gusto. Tienen química, chavos, para esto de los podcasts, entonces no lo dejen de hacer. No lo dejen de Recomiendo ampliamente que esta chica ocupe mi lugar. No, Se ha necesitado representación femenina en este podcast. Ella podría reemplazarme fácilmente. Qué maravilla. Muy inteligente. Toma mi lugar, te lo cedo de una vez. No, sí, muchas jueves. gracias por haber ya tenemos ganas de hacer este programa desde el año pasado, ¿no? Ya habíamos platicado ahí de que vinieras por acá. Antes de irnos, recomienda algo para leer a nuestros gallos escucha. Recomiéndanos un poema. Ya no hablamos de Unamuno y no nos dijiste lo de la chiquita, pero bueno. A ver, Miguel así de un humano. súper de que explicación diminuta, la chiquita significa de maneras muy... No sé de dónde viene la razón de eso. O sea, El cuerpo. No, igual y sí, ¿no? Con los tamaños y las proporciones. La chiquita tú la pones y es como... Ah. Y eso significa que algo te dejó anonadado. Me resulta familiar. Pero bueno, dejando... Nosotros en nuestros tiempos le hacíamos. Yo ubico como el antónimo, pero no lo voy a decir aquí porque está muy Explícito. explícito. Bueno, Ya sí. se los digo fuera de micrófono. Bueno, pues para irnos ya, La tu recomendación. recomendación, déjanos tu recomendación, tu LinkedIn. No tengo LinkedIn. Todavía no llego a esas partes. ¿Cómo te va profesionales. a contactar nuestra gente si no es por LinkedIn? ¿Cómo te van a dar trabajo nuestros gallos escuchas si no es a través de LinkedIn? Me voy a abrir un LinkedIn muy pronto, pero si me quieren dar trabajo, aquí les dejo mis redes. Soy Mariana-on-fire en Instagram y ya. Y ya, no les manejo más cosas. Mi Twitter es todavía un territorio privado que trato de mantener ajeno a Querétaro. Yo conozco el Twitter. Espacios de expresión personal. Claro, Y bueno, ahí les va mi Chinga su madre, Querétaro. Pues es que no le quiero decir chinga tu madre Querétaro, pero la interacción humana es dura. Solo lo voy a resumir así. Y finalmente, la recomendación. Yo traía 2 poemitas por aquí. Número Uno en métrica. Número 1, Chantal, creo que se pronuncia Millard o Maillard, no les sabría decir concretamente, pero ella escribe cosas bien chidas sobre el cuerpo, muy, muy chidas, y hace, pues, de profesión es filósofa, justamente, pero sí, escribe poesía bien, bien, bien chida, y tiene un poema que empieza con Yo mi piel, y justamente fue como una base para hacer uno de los últimos proyectos que hice, que fue una videodanza sobre la manera en la cual se inscriben mensajes sobre la piel, sobre eso que hablábamos así de cómo el cuerpo habla de cosas que no necesariamente quiere hablar. Y aparte de eso, hay un poema de Mary Olivier que dice: no tienes que ser buena, no tienes que atravesar el desierto de rodillas arrepintiéndote, solo tienes que dejar que ese delicado animal que es tu cuerpo ame lo que ama. Y ya, con eso cerramos. Oigan, quiero dar 2 recomendaciones. Muy bonito. Yo también como soy muy invitado. Muy bonito episodio. A ver, el niño Oscar Merino que nos diga. No, pues es que, mira, honestamente, como pues soy ingeniero, necesito como aterrizar las cosas, ¿no? Entonces ahorita mucho de lo que hablabas de la danza y todo eso, lo ubico en esta chica mexicana que es, no sé cómo se pronuncia, Elia o ella o Ela, pero es Ela Bucio y es la campeona mundial de parkour actualmente. Ella hacía danza
y se salió de la danza precisamente por todas estas estructuras rígidas que tenía, las calificaciones, todo eso. Igual llegó al Mundial de Parkour y lo ganó con calificaciones, pero tiene unas entrevistas donde dice, o sea, no era mi cuerpo el de la danza, y a pesar de que yo hacía todo bien, o sea, pero no era mi cuerpo. Y entonces se dedicó al parkour, y es mexicana y campeona mundial de parkour, y una chica poeta orizabeña como yo, que es Nikte Tochki, no sé cómo se llama, pero bueno, Nikte Tochki, y ella tiene unos poemas que hizo, tiene un libro de poemas que hizo sobre una condición que ella tiene en el pie, que tiene como un dedito más largo. Entonces, tiene una condición, o sea, es una cosa como médica. La productora dice que ella también, yo también, yo también. Pero bueno, el famoso pie griego. No sé cuál es, pero tiene como una onda ahí con pie, un dedo como mucho más largo. El nada eugenésico Oscar Merino. No sé cómo se llama. Sí, claro, esa gente no debería existir, pero bueno, pues hace poemas, ¿no? Y vamos muy bien. No, no es cierto, no es cierto. No, claro que no. Es un gran ejemplo que yo conozco del cuerpo. Este poemario que tiene sobre su pie, o sea, sobre sus dedos. Y hace pues todo un análisis de que ella le daba pena, por ejemplo, ir a la alberca y descalzarse, ¿no? Porque decía, güey, qué pedo mi dedito, ¿no? Y pues los invito a que la lean. La entiendo perfectamente. Entonces, cancelenme, soy Oscar Merino. No, pues, excelente programa, muchas gracias por habernos acompañado. Dejamos por aquí tus redes sociales, Instagram, para que te sigan nuestros escuchas. Excelente público, muy bonito público que nos acompaña. Pocas Muchas veces gracias. tenemos público, pero hoy tenemos público. Si usted quiere venir a Un Gallo para Asclepio, lo único que tiene que hacer es aportarnos en Patreon su dinero. Solo gente de Patreon puede venir a nuestro Un Gallo para Asclepio. Nosotros nos vamos, todavía tenemos una botellita de vino para continuar esta noche y pues muchas gracias. No olvides, Critón, que le debemos un gallo a Asclepio. Adiós. Adiós. Chao, chao. Aquí termina Un Gallo para Asclepio. Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio. Viejo guango, ya les dije, sí, viejo sí, guango no, vámonos a desayunar.